Bendiciones para todos, confirmando las iglesias en la fe y su resultado. Confirmando las iglesias en la fe y su resultado. Hechos, capítulo 16, verso 1 al 5. Leamos. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Lean ustedes, iglesia. Y daba buen testimonio de los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Al pasar las ciudades les comunicaba las decisiones que habían acordado a los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que lo hagan. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba en número cada día. Oremos. Padre nuestro, en esta hora te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das de presentarnos ante tu trono para recibir oportuno socorro. Tú eres Dios soberano, creador del cielo y de la tierra y sustentador de todo lo que existe. Todo lo que creaste tú lo sustentas. Por eso, aquel que es sustentador, damos toda la gloria, la honra y el honor por siempre. Te rogamos en esta hora que tu palabra nos bendiga, que tu palabra nos edifique. Oramos que tu palabra sea propicio a nuestras necesidades y nos ayude en nuestras debilidades. Que esta tu palabra nos satisfaga de tal manera que salgamos más parecidos a ti de este lugar. Y los que están conectados en la internet, que puedan recibir tu palabra de manera oportuna, de tal manera que puedan honrar tu nombre en la casa, en el estudio, en el trabajo. Y si alguno de los que están aquí no te conoce, por favor, permite que tu palabra les llegue. Oramos dándote gracias en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, tome su lugar usted que ha venido. Estimados hermanos y amigos, el evangelista Lucas nos sigue narrando los sucesos que ocurrieron en la iglesia del primer siglo, la iglesia primitiva. Después de terminar su primer viaje misionero, Pablo y Bernabé regresaron a contar todo lo que había sucedido en medio de los que no eran judíos por la proclamación del evangelio de Jesucristo. Ellos regresaron a contar que el evangelio había llegado a los no judíos, y eso regresaron a Antioquía de Siria. Ellos regresaron. Pero vimos, amados hermanos, que al regresar a la iglesia que los había comisionado, que fue la iglesia de Antioquía de Siria, se encontraron con algunos, especialmente judíos conversos, especialmente judíos que habían llegado al cristianismo, pero fariseos y muy doctos en la ley, que ellos estaban enseñando que para poder ser salvos se le debería agregar la circuncisión y el cumplimiento de la ley de Moisés. Eso era lo que se estaba. Ellos regresaron y encontraron que allá algunos, para poder ser cristianos, era necesario entonces que practicaran estas dos cosas al menos, la circuncisión y bueno, esta segunda cosa. La ley de Moisés abarcaba muchas cosas. Bueno, de esta manera Pablo y Bernabé tuvieron que buscar una solución a este tema, y un tema doctrinal. Desde Jerusalén entonces se presentaron ante ellos y buscaron la solución y enviaron unas recomendaciones muy específicas después de enfrentar este tema. Unas recomendaciones de manera específica y especial a los gentiles o no judíos que se habían convertido. De esta manera, hermanos, o es de esta manera que Pablo y Bernabé se preparan para empezar un segundo viaje misionero con el ánimo de llevar las cartas o las noticias de lo que se había decidido en Jerusalén frente al tema de la salvación. Bueno, los que han venido siguiendo las enseñanzas o los que han estado conmigo aquí presenciales, en la enseñanza pasada vimos cómo el apóstol Pablo
no estuvo de acuerdo con su mentor Bernabé. ¿Recuerdan eso? No estuvo de acuerdo al llevar o querer llevar Bernabé a un hombre llamado Juan Marcos. ¿Recuerdan? Él quería llevarlos a ese segundo viaje misionero y Pablo no estuvo de acuerdo. Pablo dijo, oiga, ¿cómo vamos a llevar a aquel que nos abandonó? Y dice que Pablo y Bernabé tuvieron una discusión muy fuerte y se separaron. Esto ocasionó un desacuerdo tal que se separaron el uno al otro, pero de manera soberana Dios permitió que esa separación fuese para el bien de todos. Por un lado, Bernabé entonces se fue junto con Marcos a su ciudad natal. ¿Recuerdan cuál es la ciudad natal de Bernabé? Chipre. En Chipre se fue con Juan Marcos. Pero Pablo siguió su camino con Silas a los lugares de Iconio, Listra y Derbe. Regresó a los lugares. Así que el día de hoy, hermanos, recuerde, estamos ya, Pablo le están narrando la historia por parte de Lucas en el libro de los Hechos, cómo ahora Pablo empieza su segundo viaje misionero. Está empezando su segundo viaje misionero y con esto me gustaría hablarles bajo el título Confirmando las iglesias en la fe y su resultado. ¿De qué les voy a hablar, hermanos? Confirmando las iglesias en la fe y su resultado. Bueno, antes de ir al texto en mención, me gustaría que recordemos la intención que tuvo Pablo y Bernabé, especialmente Pablo, en su segundo viaje misionero. Acompáñenme por favor a Hechos, capítulo 15, verso 36. Hechos, capítulo 15, que los niños y adultos y todos abren Hechos 15, 36. Mire lo que dice. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, ¿qué le dijo? Volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en las que hemos anunciado la palabra del Señor. ¿Con qué propósito? Para ver cómo están. ¿Notan esto? Como les dije, la intención de Pablo y Bernabé, sobre todo de Pablo, Pablo le dice a su mentor Bernabé, a mí me gustaría que volvamos a visitar todas las ciudades donde hemos anunciado la palabra del Señor. Me gustaría ir a esos lugares. Quisiera ver cómo están. Cuando hablamos de ese texto, usted recordará que dijimos que en ese tiempo no había redes sociales, no había telecomunicaciones, no había celulares, no había internet y de esa manera muy difícilmente se podría saber cómo estaban. Así que Pablo dijo, volvamos a visitar a estas personas que se encuentran en estos lugares. Ahora, mis hermanos, por otro lado, recordemos que se debería informar sobre la decisión que se tomó en Jerusalén con respecto al tema de la salvación para los gentiles. Con respecto a esto, me gustaría por favor que vaya a Hechos capítulo 15, verso 11. Verso 11 del capítulo 15 del libro de los Hechos. Mire lo que dice. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos ¿qué? Salvos de igual modo que ellos. Mire que en el tema de la salvación, en el tema en Jerusalén, cuando estaban solucionando este tema doctrinal, se dijo, oiga, una persona para ser salva, creemos simplemente que por gracia del Señor Jesucristo, seremos ¿qué, hermanos? Salvos. La única condición para poder ser salvos es creer en su obra. No hay que añadirle obras. Las obras son resultado de que hemos creído. Ahora vean el verso 19 del capítulo 15. Santiago dice, por lo cual yo juzgo que ni se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de ¿qué? Y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien los predique en las sinagogas, donde han leído cada día de reposo. Miren, mis hermanos, una vez más, Pablo y Bernabé emprendieron su segundo viaje misionero. Ya habían llegado del primero, emprendieron el segundo viaje misionero. En este segundo viaje misionero, antes de ir al texto en mención, he dicho
necesitamos tener en cuenta estas dos cosas. ¿Cuál era el propósito de ese segundo viaje misionero? Por un lado, era ver cómo estaba la iglesia. ¿Qué ha pasado con ellos? ¿Siguen con vida? ¿Siguen congregándose? ¿Siguen leyendo la palabra? ¿Son personas de oración? Eso era la primera cosa. Pero la segunda es que allá en Jerusalén, según Hechos capítulo 15, los apóstoles, los ancianos y la iglesia habían determinado una carta para ellos diciendo, mire, ellos son salvos por fe. Por ahora puntualmente simplemente dígales que se abstengan de comer sacrificado a los ídolos, que se abstengan de comer cosa con sangre y que se abstengan de fornicación. Puntualmente absténganse de esto. Gentiles, estamos en un contexto romano, estamos en un contexto judío. Absténgase de esto para poder evitar problemas. Ya sabemos que la salvación es por fe, pero absténgase de esto para que usted evite problemas. Pero por otro lado, dice, mire, estas cosas de la ley de Moisés, ellos van a ir a culto cada 8 días, ellos se van a estar congregando. Ustedes van a aprender lo que nosotros practicamos como cristianos, que es natural hacerlo, pero eso lo van a aplicar los domingos a las 9, lleguen tempranito y muy seguramente van a ir aprendiendo poco a poco. Era lo que se les mencionaba. Con esto en mente, una vez más, Pablo y Bernabé quieren ir a visitar a los hermanos y segundo, llevar la carta o el anuncio que decía la carta, absténganse de esto de manera puntual. ¿Claros hasta ahí, mis hermanos? Por otro lado, me gustaría entonces que prosigamos al texto. ¿Qué veremos en el texto? Por un lado, vamos a ver que Pablo y Bernabé, vamos a ver los lugares a los que se llegó. Ya teniendo en cuenta el contexto, miramos Hechos 16:1. Vayan conmigo allá. Hechos capítulo 16, verso 1. Los lugares a los que se llegó. Hechos 16:1 dice, después llegó ¿a dónde, hermanos? A Derbe y a Listra. Paren ahí. Recuerden, hermanos, que yo les dije que esto es como un ángulo, ¿cierto? Antioquía de Siria era como el centro y luego todos estos lugares eran hacia el occidente del mundo y hacia el sur estaba Jerusalén. Aquí estaba Antioquía de Siria y ellos regresaron específicamente a Derbe y a Listra. Bueno, a Iconio, más adelante lo nombra. ¿Dónde queda o Derbe qué era? Pastor. Bueno, recuerden que en Derbe fue una ciudad, según Hechos 14:21, que se compartió el evangelio y nos dice específicamente que en Derbe se hicieron muchísimos discípulos. Muchos discípulos. Y Listra, ¿recuerdan ustedes Listra? Acuérdense de Listra, porque en Listra fue donde Dios permitió que un hombre lisiado de nacimiento se sanara, y a causa de ellos, de esa sanidad, en Listra a Pablo y Bernabé los consideraron dioses. ¿Recuerdan eso? Que les querían ofrecer sacrificios, que les querían que ellos pudieran ser adorados. Y ellos dijeron, no, un momentico. Nosotros somos hombres comunes y corrientes. No nos adoren a nosotros. Simplemente nosotros anunciamos el evangelio y que de estas vanidades que ustedes están practicando, se aparten de ellas y se conviertan al Dios vivo. Y a causa de eso, como no aceptaron adorarlo, los agarraron a piedra y los sacaron. Así que en esos lugares, aunque anteriormente ya habían estado ahí visitándolos y los sacaron, Pablo y Bernabé deciden emprender su viaje misionero. Bernabé se queda en Chipre, pero Pablo junto con Silas visitan Derbe y Listra. Pero ¿qué encontraron ahí, hermanos? Cuando visitaron Derbe y Listra, ¿qué encontraron ahí? Yo le puse en mi enseñanza los resultados de la proclamación del evangelio. ¡Qué bonito esto! Vayan conmigo a Hechos 16:1, pero la segunda parte. Mire lo que dice. Y he aquí, ¿qué dice? Había allí cierto discípulo llamado ¿qué? Timoteo. Mire que aquí ya apareció en la historia un hombre que encontramos incluso 2 cartas dirigidas a él. Mire lo que dice. Hijo de una mujer judía creyente, pero de padre ¿qué? Griego. Aquí está.
Verso 2, mire lo que nos dice. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y ¿en dónde? En Iconio. Mírenme acá, mis hermanos, y me gustaría a usted que está viéndome aquí en la internet. Nos dice la palabra del Señor que Pablo y Bernabé empiezan sus viajes, pero específicamente Pablo y ahora con Silas visita Derbe, visita Listra, y estando en esos lugares se encontró algo que nosotros como pastores anhelamos todo el tiempo. Un hombre que en el viaje anterior había escuchado el evangelio, un hombre que había creído en el evangelio y era un discípulo genuino. Cuando llegaron ahí, Lucas se toma la tarea de decir, he aquí, había allí en esos lugares un cierto discípulo. Este no era simplemente un asistente a una congregación, no era un simpatizante que de vez en cuando se conectaba o de vez en cuando venía a cualquier reunión. No, este era un discípulo, aquel que cargaba la cruz, como dijo el Señor Jesús, y lo seguía. Era un discípulo. Es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre un asistente y un discípulo? El compromiso. Este hombre, encontraron ahí un hombre que estaba ¿cómo? Comprometido. Mire, nos dice el nombre de ese discípulo, Timoteo. Nos dice quién era su mamá, hijo de una mujer judía creyente. En pocas palabras, mis amados hermanos, Timoteo tenía una mamá que desde nacimiento era judía, practicaba el judaísmo, pero escuchó el evangelio y ahora era judío-cristiana, para que usted comprenda, ¿sí? Y el texto nos menciona, pero de padre griego. Tenía un papá que era griego. Voy a poner un ejemplo. Estamos en un contexto latinoamericano. Piense por un momento que hace unos años atrás vino un hombre llamado Cristóbal Colón y colonizó este lugar. Habían en este lugar indígenas. Nuestros antepasados eran indios. Pero resulta que los indígenas tenían una forma de adorar y vinieron otros y se acostaron con las mujeres y tuvieron hijos, mestizos, ¿cierto? Era más o menos, era una judía, pero tenía un papá que era griego, helenista, de Alejandro Magno. Eso es más o menos lo que dice ahí. Verso 2, ¿qué nos dice características de este Timoteo? Y daban buen testimonio de él. Era un hombre, Timoteo era un hombre respetado, que se hablaba bien de él. En pocas palabras, era un hombre elogiado, no solamente por la gente, sino que los hermanos que estaban en Listra y en Iconio, los miembros de la iglesia decían, este es un verdadero creyente, este es un verdadero discípulo. Hablaban bien de él. ¿Quién era Timoteo? Tome como referencia algunos textos. Segunda Timoteo 1:5. Pablo posteriormente escribiéndole a Timoteo, que Timoteo posteriormente fue el pastor de Éfeso y de Colosas. Timoteo fue un hombre que lo acompañó en los viajes misioneros. Pablo le escribió posteriormente desde la cárcel, le escribió una carta a Timoteo, ya siendo él un pastor. En 2 Timoteo 1:5 dice, trayendo a la memoria de la fe no fingida que hay en ti. Vea, Pablo dice, yo hago memoria de tu fe, que tu fe no es fingida. Tu fe es genuina, tu fe es una fe real. Vayan conmigo, por favor, búsquelo en su Biblia, 2 Timoteo 1:5, porque es importante verlo. Dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre, ¿qué? Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Pablo está diciendo que la fe que tuvo Timoteo, mi amado hermano, mi amada hermana, es una fe que empezó por su abuela. La abuela Loida, luego tu madre Eunice. Y dice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Qué está diciendo aquí, amados hermanos? Que Timoteo fue un hombre que fue educado en la fe cristiana y arrancó por su abuela, su mamá, que a lo mejor
Su mamá cometió algunos errores al ser judía y tener relaciones con uno no judío, un griego, pero tuvo un hijo. El producto de esta relación nació Timoteo, pero eso no fue obstáculo para que ella pudiese educarlo en la fe cristiana. Primera a Tesalonicenses capítulo 3 verso 2 dice: y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, dice, servidor de Dios y colaborador nuestro en el evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Timoteo era un hombre importante. Y permítame hacer algunas aplicaciones. Acá hay algunos papás, acá hay algunas mamás, y ahí están conectados en la internet algunas personas que necesitan escuchar esto. Qué importante es la labor de la madre en la educación cristiana de sus hijos. Hay algunas mamás que dicen: es que mi hijo es así porque el papá no ama a Dios. Aquí vemos el resultado de una mamá que educó a su hijo desde niño en el conocimiento de Cristo. Aquí vemos cómo esta mamá le dedica tiempo de tal manera que cuando ya creció, él pudo ser útil en las manos de Dios. Por eso es importante la labor de la madre en la educación cristiana de sus hijos. No cambies dinero, amada hermana, por la educación de tus hijos, especialmente la educación de tus hijos en la parte espiritual, sin contar la responsabilidad grande que tenemos los hombres. Hermanos, que desde niños empiecen a amar a Dios con todo el corazón. Escuchen esto, mis hermanos. Esto es importante que lo escuchen. De los 0 a los 12 años es la responsabilidad de los padres que los hijos amen a Dios. Es tu responsabilidad como padre de los 0 a los 12 años de que tu hijo, por eso tu hijo te acompaña a culto. De los 0, tú has notado, de los 0 a los 12 años, el hijo dice: bueno, papá, todo el papá o la mamá. Pero después de los 12 años dice: mamá, yo le llego a culto, ya me creo grande. Yo luego voy. Porque de los 12 en adelante, ellos ya toman su propia decisión por Dios. Luego ellos mismos van a tomar sus propias decisiones por Cristo. Y qué bueno. Aquí vemos a Loida y a Eunice que hicieron un trabajo maravilloso con Timoteo. Vemos el resultado de un discípulo genuino por la responsabilidad que vino desde su abuela. ¿Estamos claros hasta ahí? Una vez más, entonces recordemos. Vayan a Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. ¿Sí? Nos dice la palabra del Señor: después llegó a Derbe, ya vimos que era Derbe, ya vimos que era Listra, y aquí había un cierto discípulo llamado Timoteo, ya vimos quién era Timoteo. Nos dice que era de una mujer judía creyente, pero padre griego. Esto no fue impedimento para que la soberanía de Dios actuara en este hombre. De él daban buen testimonio los hermanos y los que estaban en Listra e en Iconio. ¿Qué hizo Pablo con este verdadero discípulo? ¿Qué hizo Pablo, hermanos? Vayan al verso 3. ¿Qué hizo Pablo? Verso 3. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era, ¿qué, hermanos? Griego. Me gustaría leerle otra versión que me gustó más, como dice el verso 3. Pablo quería que Timoteo viajara con él, pero todos los judíos de esa región sabían que el padre de Timoteo era griego. Entonces Pablo hizo que Timoteo se circuncidara para evitar problemas con los judíos. ¿Qué vemos en el verso 3, hermanos? Pablo ve un verdadero creyente, un creyente genuino. Pablo ve que este Timoteo, su fe no es fingida. Su fe no es simplemente me bautizo y yo hago las cosas a mi manera. No, su fe es genuina. Y el verso 3 dice: quiso que éste fuese con él a sus viajes misioneros. Aquí Pablo decide llevárselo, lo toma y lo circuncida por causa de los judíos. Bueno, Pablo, pastor, tengo una pregunta. ¿No era contradictorio frente al mensaje que el mismo Pablo estaba llevando desde Jerusalén? Si usted es observador de la palabra,
Parece ser que aquí Lucas se está contradiciendo, porque por un lado la carta que llevaban desde Jerusalén hacia los no judíos era que no era necesario circuncidarse para poder ser, ¿qué, hermanos? Salvos. Pero ahora el texto nos dice que Pablo hizo que Timoteo, ¿qué hiciera? Se circuncidara. La pregunta ¿era necesario circuncidarse? ¿Era necesario? Amados hermanos, quiero que miren acá deténganse un poquito en el verso 3. Mire lo que dice. El verso 3 dice: le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era, ¿qué? Griego. Si usted lo lee en la Reina Valera, muy seguramente no va a entender lo que trata de decir. Lo que trata de decir el escritor ahí es que Pablo hizo que Timoteo se circuncidara para evitar problemas con los judíos. Escuche, ahí no dice para que Timoteo fuese salvo. No dice eso, sino para evitar ¿qué? Problemas con los judíos. ¿Y hay diferencia en eso? Sí, hermanos. Sí. Miren, para un judío, bueno, si ustedes estuvieron en enseñanzas pasadas, en las enseñanzas pasadas decimos que en el contexto cuando está Pablo, Timoteo, Silas, Bernabé, Juan Marcos y otros predicando, Pedro, todos los apóstoles predicando, están en un contexto romano y judío. Aunque era un contexto romano, los judíos tenían una gran población y tenían poder político, económico y religioso. Así que un judío creía que todo el que no hubiera nacido de ellos era un bastardo, era un gentil o era un samaritano. Así que, mis hermanos, para un judío, una persona que no naciera dentro de sus raíces era o mestizo o samaritano, con los cuales no se podía ni comer y menos participar de las reuniones en las sinagogas. ¿Estoy siendo claro? Es decir, que si Timoteo no se hubiera circuncidado, pues sencillamente en ese contexto donde ellos estaban no lo dejaban entrar a las sinagogas. ¿Sí? Esa fue una razón por la que era necesario y prudente la circuncisión de Timoteo, pero esto no tiene que ver con la salvación. ¿Estamos claros? Una vez más, Pablo hace que Timoteo se haga la circuncisión más con el ánimo de que Timoteo pueda participar de las reuniones judías o en las sinagogas para poder ahí participar de compartir el evangelio. Me gustaría que vaya a Gálatas capítulo 2, verso 3 al 5. Hablemos con respecto a esto. Mire lo que dice Gálatas 2, 3 al 5. Pablo, hablándole a la iglesia, a los Gálatas, dice: mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego. Aquí Tito es diferente a Timoteo, pero hablando de Tito, no fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que estaban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros. ¿Qué pasó, hermanos? Hay otro contexto. Pablo está hablando a los Gálatas, escribiéndoles una carta, y les dice: mire, habían algunos hermanos, o falsos hermanos, le llama así, que nos estaban obligando a que Tito se circuncidara para ser salvos. Y mire lo que dice el verso 5 de Gálatas capítulo 2: a los cuales ni por un momento accedimos a someternos. Les dijimos a ellos: qué pena, pero yo no lo voy a circuncidar, porque la verdad del evangelio debe permanecer con nosotros. La salvación solo es ¿por qué, hermanos? Por fe. Así que, hermanos, Timoteo fue circuncidado con el ánimo de alcanzar a otros, no con el ánimo de poder con eso demostrar que eran salvos. Miremos lo que Pablo le dice a Timoteo, a la iglesia, a los Corintios. Primero a los Corintios 9:19. Primero a los Corintios 9:19 en adelante, mire lo que dice: por lo cual,
siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, y a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley, dice Pablo, sino bajo la ley de Cristo. ¿Para qué o con qué fin? Para ganar a los que están sin ley. Primera a los Corintios 9:22. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿Qué está diciendo el texto, mis amados hermanos? El texto no está hablando de que Timoteo fuese circuncidado para ser salvo. Timoteo se circuncidó para congraciarse con ellos, para poder entonces compartir el evangelio. Yo quiero ponerle un ejemplo. Quiero preguntarle, si una persona aquí en nuestro contexto guarda la Semana Santa, ¿eso lo hace salvo? No. Pero voy a meterme un poquito más en problemas. Hay algunos que dicen la Navidad del diablo. Eso viene de cultura pagana. Bueno, hermanos, celebrar la Navidad o no celebrarla no te hace salvo. Pero los que celebramos la Navidad y ponemos Navidad, aprovechamos ese evento para ganarnos algunos para Cristo. Y quiero reiterar eso. Hay algunas cosas que la gente ya las tiene arraigadas por ley. No es que nosotros practiquemos lo que va en contra de Dios. Nosotros usamos esos eventos para poder alcanzar a otros para Cristo. ¿Sí me estoy explicando? Y eso es lo que hizo Pablo con Timoteo. Timoteo le dijo, circuncídate, porque si no te circuncidas vamos a tener problemas en todo lugar. Ya saben que tú tienes padre griego y lo primero que te van a decir es, ¿estás circuncidado? ¿Qué tienes que decir tú, Timoteo? No, porque no vas a decir sí, porque si dices sí está siendo mentiroso, eso sería peor. Así que más bien circuncídate, eso no te quita la salvación, y cada vez que entremos a una sinagoga judía para predicar el evangelio, tenemos libertad. Nos evitamos problemas para alcanzar a otros para Cristo. Estoy siendo claro. Luego de ver entonces los lugares que visitaron, lo que encontraron ahí, miremos la comisión entregada. ¿Cuál fue la comisión entregada? Verso 4 de Hechos capítulo 16 que estamos observando. La comisión entregada. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado. ¿Quiénes? Los apóstoles, los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Amados hermanos, una vez más reiteremos. Pablo va junto con Silas y se encuentran a Timoteo y siguieron haciendo su viaje, su segundo viaje misionero, encontrando personas para seguirles compartiendo el evangelio, pero a los que ya eran creyentes les entregaban una carta. ¿Y qué decía esa carta? Absténganse de esto y de esto. ¿Recuerdan eso? Hechos capítulo 15. El verso 4 de Hechos 16, mire lo que dice. Y al pasar por las ciudades, les entregaban no las opciones. ¿Qué dice ahí? Las ordenanzas. Recuerde que lo que llegó de Jerusalén no fue una opción. Venía de parte de los apóstoles, de los ancianos y de la iglesia. Así que Pablo deja claro que eso era una ordenanza que habían acordado los apóstoles, los ancianos que estaban en Jerusalén. ¿Con qué propósito? Para que las guardasen. En otras palabras, para que las obedeciesen. Hermanos, el guardar las ordenanzas enviadas desde Jerusalén no eran opciones, sino imperativos. Esto era una orden de parte de la iglesia fundadora del cristianismo. Era necesario guardarlas. Esto se había hecho como un acuerdo entre todos
y para el bien de todos era necesario hacerlo. Con estas tres cosas, vean lo que dice el verso 5 de Hechos capítulo 16. Verso 5 de Hechos capítulo 16. Así que, o como resultado de las iglesias que dice, hermanos, eran confirmadas en la fe y aumentaba el número cada día. El título de mi enseñanza precisamente fue esto: las iglesias confirmadas en la fe y su resultado. ¿Cuál fue el resultado? Aumentaba el número cada día, o diariamente crecían las iglesias. Amados hermanos, quiero concluir con esto. Quiero concluir. Si se me ha dado una orden escritural, es necesario empezar a divulgarla para que los que están empezando en el evangelio no cometan los mismos errores que en el pasado se han cometido. Si la escritura dice no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo otro, hermanos, no lo veamos como opciones, veámoslo como ordenanzas. Dios permite que en los lugares que se proclama el evangelio y se discipula, salgan personas idóneas para seguir haciendo el trabajo de fortalecer las iglesias. Es la oración que de aquí de Iglesia Bíblica de Jesucristo en Bogotá y en los otros lugares donde nos escuchen, salgan creyentes genuinos con una fe no fingida, que se le pueda invitar a un viaje misionero y vaya dispuesto, que no importando que tuvo una mamá con un papá griego, esa mamá fue responsable y lo educó. Qué bueno sería que tú tomes la responsabilidad en tu hogar de educar a tus hijos en el cristianismo. Qué bueno que la responsabilidad de que tus hijos amen al Señor, no le echen la culpa a la iglesia, al pastor. Si tus hijos crecen y ellos se alejan de la palabra de Dios, no le echen la culpa a la religión y menos a Cristo, porque es nuestra responsabilidad educarlos. Aquí vemos un creyente genuino que realmente amaba a Dios, porque su abuela Loida, su mamá Eunice, cumplieron la responsabilidad de diariamente leerle la palabra y enseñarle. En vez de comprarle un Xbox, cómprale una Biblia. En vez de comprarle un celular, cómprale algo que lo edifique. No quiere decir que eso sea malo, pero lo importante es que ellos amen al Señor antes que a cualquier cosa de este mundo. El tema de la salvación, mis amados hermanos, no es negociable. Solo Cristo puede salvar y no las obras. No es por lo que hagas que tú eres salvo. Solo Cristo te puede salvar. Pero si para la proclamación del evangelio se debe realizar algunas prácticas culturales o debemos unirnos. Yo recuerdo tanto que me decían no entre a tales iglesias porque se contamina. Hermanos, hay que promover, si es un lugar fúnebre o algo así, Dios nos ha permitido para ir a alcanzar a otros. Sin ir en contra de la palabra se puede llevar acceso a ello y compartir el evangelio. Pero no quiero terminar sin hablarte a ti que me escuchas este sermón, o tú que me estás aquí escuchando. ¿Sabes una cosa? El evangelio es que Cristo murió por tus pecados, fue sepultado al tercer día, resucitó. No importa la vida que estés llevando en pecado, has perdido la esperanza. Bueno, Cristo te puede perdonar. Así como le dio la oportunidad a Timoteo, a Pablo y a mi vida de que fuesen creyentes genuinos, tú lo puedes hacer. Puedes venir en arrepentimiento, puedes decirle, Señor, perdóname. Yo creo que tú resucitaste, hazme una nueva criatura. Ven a Él y Dios te va a perdonar. Inclina tu rostro, a Él sea la gloria por su palabra. Padre, gracias. Gracias porque en este segundo viaje misionero, las iglesias eran confirmadas en la fe. Y efectivamente, cuando hablamos de confirmación en la fe, es que llegaron y efectivamente habían creyentes genuinos como Timoteo. Si algún día nos visitaran a Iglesia Bíblica de Jesucristo, ¿será posible encontrar creyentes genuinos? Discípulos que estén dispuestos a entregar su propia vida por causa del evangelio. Dios mío, ayúdanos a que la iglesia aumente cada día el número de creyentes.
que al escuchar la voz de Cristo, de su llamado eficaz, puedan venir al arrepentimiento. Honra tu nombre en medio nuestro y permite que tu palabra venga a cada uno de nuestros corazones. Gracias por escucharnos y por bendecirnos. Tuya sea la gloria. Oramos en Cristo Jesús. Amén.